Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando miro los cielos, la tierra y contemplo el paisaje de la mar, por las noches observo las estrellas y en las mañanas de las aves oigo el trinar. Cuando miro el sol que asoma en las colinas de lo que mi Dios creó, es que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Cuando Elías enfrentó a los ellos pedían fuego Abba, herían sus cuerpos hasta sangrar, mas no veían a su Dios fuego enviar. Mas Elías, muy sereno, miró hacia el cielo y con confianza fuego a mi Dios pidió. Rápidamente de los cielos bajó el fuego, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Es que tengo que decir
mi Dios. Muchos le sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal, pero no ve, no oye y no habla. ¿Cómo no anda? Los tienen que cargar, pero mi Dios tiene su trono allá en los cielos, y es un Dios vivo y escucha mi oración, y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra, como mi Dios. No hay Dios como mi Dios. Y a la presencia de mi Dios tiembla la tierra, como mi Dios. No hay Dios como mi Dios. Amén. Oigo las olas rugir furiosas e indomables. Oigo silbar al viento su lóbrego cantar. La noche tormentosa se yergue interminable y mi abatida barca parece naufragar. Busco en la sombra seguir el rumbo, mas todo es vano. El timón no obedece, arrecia el vendaval. Todo esfuerzo es inútil, la experiencia no vale, y mi abatida barca parece naufragar. Entonces vi a lo lejos una figura gloriosa que iluminó aquella noche al caminar sobre el mar. Tras el rugido espantoso oí una voz amorosa que dulcemente me dijo: no temas, confía, yo soy. Que dulcemente me dijo: no temas, confía, yo soy. Al escuchar aquella voz tan poderosa, sucedió en mí un milagro que no puedo explicar. Se
se fumaron las dudas, se fueron los temores y toda mi tormenta, el cambio en dulce paz. Y desde entonces con el camino sobre las olas, ya no temo a las pruebas ni temo al huracán. La noche ha pasado, el sol potente brilla, él camina conmigo, mi vida sostendrá. Entonces vi a lo lejos una figura gloriosa que iluminó aquella noche al caminar sobre el mar. Tras el rugido espantoso, oí una voz amorosa que dulcemente me dijo: no temas, confía, yo soy. Que dulcemente me dijo: no temas, confía, yo soy. Aleluya, gracias Señor, aleluya. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos. Y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro y él me dijo: esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaban la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara porque ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije: papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba, y no me supo responder. Y yo me quedé con eso. Cuando estoy en plena adolescencia, antes de la adolescencia tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella. Nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar.
Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa y bueno. Ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir. Estamos en el mundo y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo y empecé a hablar con él y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día yo veo la foto del profeta y lo veo con un halo sobre su cabeza y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios, es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empecé yo a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación. Tuvimos 3 hijos, siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas, yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí.
porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan, y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona, y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar. Y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor, y ella esa luz nos las impartía todo a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija, de los 3 hijos, fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó, porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo, era responsabilidad del Señor Jesucristo. Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma.
había una intersección y yo no pude dudar en decir sí, lo acepto. Acepto al Señor desde ese día hasta hoy en día. Estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escuchan, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas. Y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Ebenecer o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El discernimiento del Espíritu Santo por la palabra, parte 3. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenecer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dando gracias al Señor por la oportunidad de estar delante de ustedes en esta hora, a través de esta cámara, llegando por el vehículo por el cual usted está viendo u oyendo este mensaje especial que el Espíritu Santo inspira a los que nos paramos detrás de este púlpito bajo la coordinación de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona, en esa visión para que la palabra llegue a todos los rincones y por todos los medios. La multiforme sabiduría de Dios, la multiforme manera de sus siervos, cada uno al pararse aquí, trae la palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eso es algo que usted no debe olvidarse. Siempre cuando alguien se para detrás de un púlpito, debe ser bajo la inspiración y la guianza del Espíritu Santo. Eso es algo clave y primordial para ser un instrumento en las manos del Señor, y algo muy importante que debe ser llamado por Dios. Eso es algo que el hermano Branham enseñó, que nuestro hermano Cardona enseñó y nuestro hermano Osvaldo también enseña, que el hombre que predica la palabra debe ser llamado. No se trata de que por ser un hombre puede predicar, no. Porque Dios, cuando llama a un hombre, Él se hace responsable por lo que ese hombre va a predicar. O sea, me explico. Él inspira la palabra porque es un hombre llamado por Dios. Es un hombre que Dios ha colocado para ocupar un lugar en el ministerio. Y de acuerdo a su labor, Dios lo unge, porque cada ministerio tiene una unción. Y cuando ese hombre recibe esa unción, que es lo que lo hace no solamente un predicador, me explico, sino uno que ocupa y realiza una labor específica. La unción es para la labor específica que va a realizar ese hombre.
La labor de un pastor no es la misma de un evangelista, ni es la misma de un maestro, ni es la misma de un apóstol, ni es la misma de un profeta. Aunque se conectan muchas cosas, están interconectadas como una mano, cada uno realiza una función, cada uno tiene una labor específica. Y eso lo hace la unción, el llamado de Dios, y de acuerdo al llamado, Dios le da la unción que ese hombre necesita. Por eso, cuando hay hombres que tienen mucho conocimiento de la palabra, pero no tienen unción, entonces hay un problema allí, porque no trazan bien la palabra de verdad. Porque lo que trae edificación, corrección y fundamento a los hombres y a las mujeres es la palabra. Pero esa palabra debe venir bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dios toma a los hombres que Él llama para que prediquen la palabra. Esa es otra. No los llama a leer. Ojo, no los llama a leer. Dios no llama a un hombre a leer detrás de un púlpito. Puede leer algo, pero no basa lo que Él llama predicación en leer, porque eso no sería predicar, eso sería leer. No está predicando. Yo a través de los años conocí muchos hombres que se paraban detrás de un púlpito y abrían un folleto del hermano Branham y lo que hacían era leer. Eso no es predicar, eso es leer. Ahora, cuando Dios llama a un hombre, y de hecho he escuchado expresiones como yo no soy un predicador, yo soy un repetidor, están errados. Porque si usted no es un predicador, sino que es un repetidor, usted no debe estar detrás de un púlpito. Tiene que ser llamado por Dios. Tiene que ser llamado por Dios. Un repetidor no tiene lugar, no hay un ministerio de repetidor en la Biblia. Hay lo que la Biblia habla del ministerio quíntuple. Y cada uno realiza una labor. Porque tan igual como es la Biblia, cuando uno lee un mensaje del hermano Branham, debe ser leído y entendido bajo la revelación del Espíritu Santo. Porque al ser palabras inspiradas por el Espíritu Santo a través del hermano Branham, tiene que ser por el mismo vehículo por el cual uno entiende la Biblia. Ojo, no es que usted se inscriba en un instituto teológico, no. Es que usted reciba la revelación del Espíritu de la Escritura, y si usted es un creyente del mensaje de la hora, la revelación de lo que Dios enseñó a través del hermano Branham. Las predicaciones del hermano Branham eran sencillas, pero al mismo tiempo eran profundas, porque nacían de un corazón que tuvo experiencias profundas con el Señor y que conocía al Señor. El hermano Branham es un hombre que tuvo una experiencia muy personal y profunda con el Señor, y todo eso Él lo transmitió a través de las múltiples predicaciones que existen del hermano. Y para entender el propósito de Dios, eso es algo que usted debe primero pedirle. Si usted no es un predicador, usted al leer un mensaje, usted primero, igual que cuando usted lee la Biblia, usted primero debe orar. Señor, yo estoy consciente que estoy leyendo tu palabra. Los incrédulos leen la Biblia y han dicho blasfemias contra Dios. Los hombres inconstantes han leído los mensajes del hermano Branham y han creado doctrinas que desvían a los hombres y a las mujeres de la verdad de Dios. Y eso es algo que lo vemos en todas las denominaciones y no hay excepción en las iglesias así llamadas del mensaje. Hombres que no son llamados de Dios van a surgir dentro de la estructura de la iglesia y van a ocupar lugares y van a enseñar cosas que el Espíritu Santo no ha enseñado. Y van a llevar al pueblo a una posición, a un orden de conducta que no es el que Dios quiere. Uno ve las diferentes posiciones de las iglesias y uno ve que muchas de ellas
no están en armonía con Dios, sino que basan su visión en la visión personal de ese hombre que está detrás del púlpito. Tanto del mensaje como de las denominaciones. No hay ninguna diferencia. Tienen que ser hombres llamados por Dios. Tienen que ser hombres que puedan trazar la palabra de verdad y que sean sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque un siervo obedece órdenes. Un siervo está llamado a obedecer órdenes, no a dar órdenes. ¿Me explico? No que él imponga la doctrina o la línea, sino que tiene que ser el Espíritu Santo quien revela. ¿Se dan cuenta? Cuando es el hombre guiado por el Espíritu Santo, entonces uno ve a Dios en la escena. Uno ve cómo el Señor se mueve a través de ese hombre y establece la doctrina correcta. ¿Y cómo sabe usted que es la doctrina correcta? Porque vemos la vindicación del Señor, con su permiso. Ahora sí. Vemos la vindicación de Dios. Vemos a Dios confirmando su palabra. Eso es algo muy importante que usted debe de entender. Dios no está obligado a vindicar su idea de la palabra o del mensaje. No. Usted pudiera en su mente cuadrar algo, lo que usted considera y cree que es la interpretación de Dios, pero Dios es el que vindica su verdad. Él respalda su palabra para ponerla por obra. Él vindica la verdad, Él no vindica mentiras. Cuando usted ve resultados, cuando usted ve la palabra siendo vivificada, ojo, ese es Dios. ¿Cómo puede decir que no es Dios cuando usted ve que Dios confirma la palabra? Cuando aquellos discípulos de Juan el Bautista se allegaron al maestro y le dijeron, nuestro maestro Juan el Bautista nos manda aquí a preguntarte si tú eres aquel que había de venir o esperaremos a otro. Ahora, Juan el Bautista, y eso lo sabemos, los que hemos leído el mensaje, estando en la cárcel, no era un tiempo muy fácil para Juan el Bautista y él quería estar seguro que aquel hombre a quien había visto bajar el Espíritu Santo era realmente el Mesías prometido. Porque para preguntar algo así, él debió haberse imaginado algo. A lo mejor ya tenía un cuadro hecho de cómo era que el Mesías tenía que venir. Y la manera humilde y sencilla en que el Señor Jesús vino, tal vez lo confundió un poco. Puede pasar que usted, que me escucha en esta hora, tenga una idea de cómo es que el plan de Dios se va a desarrollar en medio del pueblo. Se dice, el Señor va a venir de cierta manera. Él va a hablar de cierta manera, se va a mover de cierta manera. Esas cosas que usted llama cierta manera pueden ser a la manera de Dios, pero usted no lo entiende, no lo capta. Todo lo que la Escritura decía de nuestro Señor Jesucristo se cumplió, absolutamente todo. Pero Juan el Bautista no entendía claro o no asociaba esas obras que veía en el Señor Jesús con lo que él pensaba que el Mesías tenía que hacer. Recuerden que él estaba en la cárcel y a lo mejor diría, ahora va a venir el gran Jehová y me va a libertar. Pero como aparentemente nada pasaba, mandó a 2 de sus discípulos, ¿eres tú o esperaremos a otro? Hermano. Ahora, el Señor Jesús es comprensivo y Él entiende
y le dice a los discípulos de Juan, dígale a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen y a los pobres es predicado el evangelio. ¿Qué quiso decir el maestro con eso? La escritura se está cumpliendo, se está siendo vindicada. Esa es la vindicación. Como el Espíritu nos dijo la semana pasada acerca de lo que muchos creían del maestro, muchos creían que el Mesías iba a venir como un Josué con la espada a correr a todos los romanos de la tierra de Israel. Pero el Señor vino a morir. El Señor vino a dar su vida por nosotros. Y ese plan estaba claro desde un principio. Y el plan de Dios hoy en día se está cumpliendo claramente. Hermano, el plan de Dios hoy en día se está cumpliendo claramente delante de nosotros. Lo que Dios profetizó se está cumpliendo delante de nosotros, pero muchos de nosotros no hemos captado lo que el Señor nos ha querido enseñar, lo que el Señor nos ha querido mostrar. Eso es algo muy triste y muy peligroso. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. El mismo Dios que se manifestó en el hermano Branham, ese mismo Dios está hoy presente. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué el Dios del hermano Branham hoy en día no se manifiesta igual que en los días del hermano Branham? Eso fue en los días del hermano Branham. Ahora estamos en la perfección. ¿A qué llama usted perfección? ¿A qué llama usted perfección? Yo comentaba y compartía con mi pastor, el hermano Osvaldo, acerca de una cita del profeta que ha sido, no sé si intencionalmente, ha sido mochada cuando se habla que para recibir el Espíritu Santo, esta es la edad en que el Espíritu Santo se recibe sin sensaciones. Eso es correcto, porque sabemos que los pentecostales establecieron, o los pocos que todavía creen así, que establecen que hablar en lenguas es una señal de haber recibido el Espíritu Santo. Aunque el Espíritu Santo hable en lenguas, no es una señal de haber recibido el Espíritu Santo. Pero en el mensaje, Señor, es esta la señal del tiempo del fin. Él explica claramente. Él dice eso, pero él dice la verdadera señal. Hay una señal. ¿Sabía usted eso? Sí la hay. La manifestación de Jesús en medio del pueblo. Y cuando usted habla de Jesús, no está hablando solamente de alguien que cita al profeta, sino que manifiesta la obra del Señor Jesucristo. Lo mismo que hizo el hermano Branham. Hermano, la manifestación de vida, carácter y poder. No puede usted separar eso, no puede usted anular eso. Esa es la razón por la cual usted no puede anular los dones espirituales. Usted tiene que tener discernimiento del Espíritu. Usted no puede anular la palabra. Usted no puede tomar una palabra y otra no. Entonces lo haría usted un incrédulo o una incrédula. Y Dios no puede manifestarse un incrédulo. Y más si ese hombre o esa mujer dicen conocer la palabra del Señor, porque recae una gran responsabilidad sobre el creyente, porque el creyente está llamado a entender a Dios y comprender su intención. Y la manera es por revelación, por la comunión que ese creyente, ese cristiano, esa cristiana está llamado a tener con Dios. Si hay alguien que debe conocer a Dios, es el cristiano. Y si
no lo conoce, hay un problema con su experiencia con Cristo. Hay un problema, yo diría un problema grave. ¿Por qué? Porque Dios se va a empezar a mover en medio de su entorno, de su iglesia, de su familia. Las señales se van a manifestar y ese hombre y esa mujer no lo van a identificar. No han desarrollado el discernimiento espiritual. Y eso lleva a una conclusión que muchos no han llegado a la madurez de un hombre perfecto. Porque un niño no discierne, pero un adulto sí debe discernir. Debe discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es conforme a la palabra y lo que no es conforme a la palabra. Y la responsabilidad de predicar la verdad recae sobre los ministerios. Por eso es tan importante que sean llamados por Dios y no una persona que aspira a un cargo en una empresa y vamos a ver sus requisitos, vamos a ver su currículum, si usted califica. Esto no es una empresa. Yo le comentaba a un hermano, y perdóneme si ofendo a alguien. Yo le comentaba a un hermano, ha habido un cambio sutil a través de los años acerca de lo que antes era claro con relación al llamado de un hombre a predicar. Yo le comentaba al hermano, antes era algo muy tomado en cuenta. La expresión del hermano Branham cuando él decía, cuando usted ve que un hombre quiere estar detrás de un púlpito, esas son palabras del hermano Branham, cuando usted ve que un hombre está interesado en estar detrás de un púlpito para predicar, esa es una señal de que ese hombre no ha sido llamado. Hermano, eso lo dice el hermano Branham. Y cuando veíamos hermanos manifestando eso, uno decía, mala señal. Y ojo, eran hombres muy letrados en la palabra y en el mensaje, sin duda alguna. Muy letrados, tenían mucho conocimiento intelectual. Pero uno no percibía la unción en esos hombres. De hecho, algunos, por causa que tomaron un patrón de, entre comillas, predicar, de abrir un folleto y leerlo, muchos pensaban que se basaba la predicación en eso. Y uno veía hermanos así y pensaban, eso es muy fácil hacer eso. Ahora, antes era muy claro eso. Pero hoy en día lo que piden es calificaciones. Hermano, vamos a ver si usted califica o no. Ya no dicen, vamos a ver si usted es llamado o no. Ya esa expresión ya casi no se dice en las iglesias. No quieren saber si ese hombre es llamado o no por Dios, sino que dicen, vamos a ver si usted califica o no, como si fuera una empresa. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado la mentalidad? ¿Cómo se ha bajado los estándares? Y por supuesto, pueden haber personas muy honorables detrás de púlpitos, pero sin llamado. Hermano, porque ese hombre va a basar su ministerio en sus conocimientos y no en la revelación del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Por eso, y eso va a traer un resultado, porque la doctrina establece un orden de conducta. Por eso, hermanos y hermanas, disciernan. Aprendamos a discernir lo que recibimos como enseñanza. Las cosas que enfrentamos nosotros deben ser abordadas con discernimiento espiritual. Es lo que se espera de alguien que está subiendo la estatura del hombre perfecto. Ojo,
Es lo que se espera de un hombre y de una mujer que están subiendo a la estatura del hombre perfecto. Debemos discernir las cosas que nos rodean. Estamos rodeados de diferentes condiciones, de diferentes personas, vamos a escuchar diferentes ideas, vamos a ver diferentes posiciones. Pero ¿qué pasa? La única manera de saber si es Dios o no, la establece el Señor en su palabra. Hay que discernir. Y para discernir hay que orar primero para fundamentar lo que se ha comenzado a decir en esta hora. Hay dos escrituras, pero voy a leer una primero. Voy a leer la escritura en Mateo, el capítulo 26, desde el versículo 39 en adelante, 39 al 42. Mateo 26, desde el versículo 39 al 42. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leerlo desde el 36 para que tenga un mejor sentido. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, empero no como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Se me perdió la escritura. Aquí está, versículo 40. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora y el Señor nos ayude a desarrollar el contexto acerca de este tema que considero muy importante, que es el discernimiento del Espíritu Santo por la palabra. El Espíritu Santo, todo lo que discierne lo va a llevar a la palabra. Y es algo que usted como creyente debe tener, y no el discernimiento denominacional o el discernimiento de alguien. Usted debe tener el discernimiento, ni siquiera su propio discernimiento, sino el discernimiento de Dios. Porque el discernimiento de Dios es guiado por el Espíritu basado en la palabra. No es ni siquiera solamente basado en la palabra. Porque muchos disciernen basado en la palabra, pero sin el Espíritu. Y las conclusiones que llegan son erradas. Fíjense, porque toman la escritura y le dan la interpretación incorrecta. Y al darle la interpretación incorrecta va a dar un resultado incorrecto. El discernimiento tiene que ser por el Espíritu Santo, pero basado en la palabra. Es la que va a establecer
todo el orden, va a poner las cosas en su lugar y uno va a entender, ahí uno entiende las posiciones y las intenciones. No. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos siga ayudando y guiando en esta hora. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, cuando nos permites estar delante de tu palabra. Señor, que cuando nosotros podamos leer la palabra, los mensajes, siempre el Espíritu Santo esté allí, porque el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Nosotros no queremos pararnos en algo errado. Nosotros no queremos defender algo errado. Nosotros no queremos fundamentar nuestras vidas en algo errado. Nosotros queremos hacer tu voluntad. Queremos que tu Espíritu siempre nos guíe a tu voluntad. Y por eso en esta hora te pido por todos los que han de escuchar esta predicación especial, que tu Espíritu los guíe en esta hora. Que tu Espíritu quite esa puerta de incredulidad en su corazón y que tú puedas entrar a sus corazones y revelarte y mostrar tu amor y tu propósito a todos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Toma y sigue tomando control y dominio de este servicio especial. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que tú puedas vivificar esta palabra a los corazones y que todos podamos ser enseñados por tu Espíritu. Señor, sana todo cuerpo enfermo y toda alma que esté oprimida por un error, por un mal espíritu, sea libre en esta hora en el nombre del Señor Jesucristo y que podamos ser enseñados por ti. Gracias te damos. Sigue con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, discernimiento del Espíritu Santo en base a la palabra. Ese es el discernimiento de la novia de la iglesia. Porque vamos a enfrentar muchas cosas y vamos a ver muchas cosas. Es inevitable que eso suceda en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudios. Vamos a conocer mucha gente y nuestro discernimiento tiene que estar desarrollado para uno discernir la intención, el motivo y el objetivo de esa persona o de esa iglesia o de eso que te están proponiendo o me estén proponiendo. El hermano Branham enseñó y dijo, cuando el Señor comience a lidiar con usted, usted vea primero si se siente dirigido a hacer. Y después vea su motivo y su objetivo. Hermano, para eso se requiere discernimiento. Porque si a usted se le pregunta, usted se siente dirigido a hacerlo. Hermano, yo quiero hacerlo. Pero ahora lo que el hermano Branham propone es algo más profundo. Y para uno responder esa pregunta que se hace a uno mismo, se requiere sinceridad. Si no hay sinceridad y no hay discernimiento, se llegará a las conclusiones erradas. ¿Cuál es el motivo por el cual tú quieres predicar? ¿Cuál es tu objetivo al predicar? Fíjense, ¿cuál es tu motivo y tu objetivo? Porque aunque pudieras decir para predicar a la novia, para traer almas a Cristo, hay otra cosa que te está moviendo y no lo quieres decir. Pudiera ser que quieras ser famoso, quieres tener dinero o establecerte como una manera de vivir de esa manera. Porque te han dicho muchas cosas y crees que perfectamente tú puedes ser eso, un ministro. No, uno tiene que discernir el motivo y el objetivo. Esas tres cosas deben estar alineadas en base a la palabra. Fíjense, en base a la palabra. Y si las tres cosas
están alineadas por el motivo correcto y con el objetivo correcto, entonces ya no serás un empleado por tu cuenta. Vas a trabajar para Cristo. Hermano, escuchen bien esto. Si usted quiere hacer una labor para el Señor, entonces si Dios acepta y Dios le revela su propósito, entonces ya usted está sujeto al Señor Jesús. Usted no tiene derecho a establecer su propio juicio de las cosas o su propia doctrina o su propia idea o su propio discernimiento. Tiene que ser el del Señor. La doctrina revelada por Cristo, la revelación dada por Cristo y el discernimiento basado en la palabra por el Espíritu Santo. Porque una persona, cuando Dios lo llama, esa persona debe obedecer órdenes porque Dios lo está llamando. ¿Se dan cuenta? Lo está llamando. Y cuando Dios llama a un hombre y a una mujer para caminar este camino, Dios lo llama para que le sirva, no para que haga su propia voluntad. Lo primero que debe rendir es su voluntad. Y el hombre y la mujer, cuando Dios los llama a esta palabra, deben renunciar a sus proyectos e ideas, hermano, para que el propósito de Dios se pueda cumplir. Porque Dios va a moldear a ese hombre, a esa mujer, conforme al propósito de Dios, a la imagen y semejanza de Dios, y lo va a llevar a que ocupe un lugar en el cuerpo de Cristo. Dios lo va a empezar a preparar para que ocupe un lugar en el cuerpo de Cristo. Porque si usted quiere establecer sus propias normas o sus propias ideas, Dios no lo puede usar. Y por eso, si usted ha sido llamado por Dios, usted sabe que Dios lo llamó a esta palabra, a este camino, entonces nos conviene comenzar a orar y a discernir, porque vigilar es discernir. Es la única manera de poder hacer la voluntad de Dios. Orar y la Escritura llama velar, vigilar, discernir. Hay que encomendarse, orar al Señor, pero también empezar a desarrollar el discernimiento, porque el diablo le es concedido un derecho de intentar impedir que usted le sirva al Señor. Él va a tratar de utilizar a alguien o de introducir un pensamiento en su mente o trabajar con algo que usted no ha confesado para hacer que usted no le sirva al Señor como debe ser. Y para eso usted debe orar y vigilar. Son dos cosas que usted no puede separar. Para discernir hay que orar para que el discernimiento sea el correcto. Porque recuerden, es una comunión. Y en la medida en que nosotros tenemos comunión con nuestro Señor Jesucristo, entonces las cosas que vemos u oímos van a pasar por el filtro de la palabra. El Espíritu Santo lo va a llevar al filtro de la palabra, al lugar correcto, al discernimiento correcto. Eso primero lo debe tener un ministro. Cuando se para detrás de un púlpito, debe saber cuál es la intención de Dios. Eso es lo primero. ¿Cuál es la intención de acuerdo a su llamado, de acuerdo a su lugar en el ministerio quíntuple? ¿Cuál es el objetivo y cuál es el motivo por el cual Dios quiere que se hagan las cosas?
Cuando usted comprende, entonces usted se va a alinear a ese propósito. Uno admira a hombres que están claros en su ministerio y uno ve el resultado y producen el resultado correcto porque están ocupando el lugar correcto y entienden a Dios, entienden el propósito de Dios, entienden lo que Dios quiere, hermano. Hoy en día Dios quiere algo, Dios quiere desarrollar algo, pero encontrará siervos que escuchen y que tengan comunión con nuestro Señor Jesucristo en oración, que los lleve a discernir correctamente lo que Él quiere. Ojo, Dios podrá encontrar hombres así. Puede ser que Dios consiga hombres que conocen mucho la Biblia o el mensaje de la hora. Nada en contra. Pero podrá encontrar hombres que oren y que disciernan por el Espíritu el tiempo en que estamos viviendo, que disciernen lo que Dios quiere. Fíjense que se está uniendo dos cosas, el orar y velar con el motivo y el objetivo. Porque cuando Dios le revele a usted, ministro, quien me escucha, cuál es el propósito de Dios, puede ser que eso choque con la visión de otros ministros con los cuales usted tiene compañerismo o con el grupo con el cual usted se asocia. Va a haber un choque porque si su motivo y su objetivo no es correcto, va a pasar como aquellos ministros que le decían al hermano Branham, si predicamos eso, nos quedamos en la calle. Nos echarán de las iglesias, hermano Branham. Ellos sabían lo que les discernieron, que lo que les dijo el hermano Branham era correcto, pero el motivo y el objetivo de ellos no lo era. No estaban porque querían hacer la voluntad de Dios, sino porque iban a perder su sustento, iban a perder su fama, su popularidad. Hermano, eso es tremendo. El mejor ejemplo es los dos ejemplos, porque el Espíritu obra igual todo el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo, y uno lo vio también en el hermano Branham. Cuando Dios le dijo, haz la obra de un evangelista, él obedeció e hizo la obra de un evangelista. Él trajo muchas almas a Cristo. Hubo muchas maravillas. Pero cuando el Señor le dijo, predica doctrina, el Señor le dijo, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Predica doctrina, la doctrina verdadera. Y él obedeció. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Que esos ministros que en un tiempo lo apoyaron y que lo respaldaron y que lo invitaban a todas las iglesias y que decían que lo amaban, ahora lo llamaban falso, lo llamaban falsa doctrina, que había sido engañado por el diablo y no lo invitaron más. Lo vetaron de muchas de esas iglesias, de muchos de esos concilios que antes lo apoyaron. Ahora, miren las consecuencias. Pero ¿qué pasa? El hermano Branham fue un hombre llamado por Dios y él estaba dispuesto a soportar el reproche del hombre para hacer la voluntad de Dios, porque él discernió que era correcto lo que el Señor estaba haciendo. Esa era la vía, hermano. Fíjense, cuando el Espíritu revela y usted por el discernimiento del Espíritu Santo ve que es correcto, ¿por qué usted le da la espalda a eso?
¿Por qué usted dice, yo no predico eso? ¿Acaso no conoces al Señor? ¿Acaso no estás interesado en hacer la voluntad de Dios? Porque puede ser que usted tenga dudas, pero para eso es la oración, para que usted, basado en ese motivo y objetivo genuino, basado en porque eso viene del corazón. Ojo, el motivo y el objetivo salen es del corazón, no lo que dice la mente, lo que sale del corazón, es que responde es el corazón. Solamente el corazón es el que puede responder el motivo y el objetivo. Si su corazón es correcto, él va a ir al altar y le va a preguntar al Señor, y el Señor, él va a revelar, hermano. Y la revelación, el Espíritu Santo, va a abrir la escritura y va a ver que cuadra, que es su voluntad, y va a ver la vindicación de Dios. Pero ¿quién estará dispuesto a hacerlo? ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? Encontrará a Dios ministros que estén dispuestos a negarse a ellos mismos para hacer lo que le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor comenzó a predicar la doctrina revelada, la revelación de la palabra, ya nadie quería estar con él. Solo se quedó un grupito de esos miles que estaban con el maestro, que estaban en las campañas del maestro. Solo unos poquitos. Cuando él le dice a sus 12 o 11, porque fíjense, el Señor conoce los corazones. Cuando él le pregunta a los 12, le dice, ¿ustedes se quieren ir también? Y el motivo y el objetivo respondió, hermano, el corazón. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ellos seguían al maestro porque la revelación había llegado a ellos. Pero el Señor sabía que uno de ellos no tenía el motivo y el objetivo correcto. Y dijo, ¿acaso no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Hermano, uno de vosotros es diablo. ¿Y quién era? Judas Iscariote. ¿Y cuál era la intención y el motivo de Judas Iscariote? El dinero. ¿Se dan cuenta? Dios sabe qué es lo que está en su corazón. Por eso, usted quien me escucha, que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere cumplir la palabra del Señor, no lo que alguien diga. Una persona puede tener buena intención y pudiera ser, escuche bien esto, pudiera hasta ser llamado por Dios. Porque si el Señor dijo, no he escogido yo uno de vosotros 12, eso significa que a Judas lo escogió el Señor. Y aún así hay que orar y discernir. ¿Se dan cuenta? Porque hay personas que sus motivos y sus objetivos no están correctos. Hermano, eso es duro. Hay hermanos que sus motivos y sus objetivos no son correctos. Y allí el discernimiento hará que uno discierna lo bueno y lo malo y bajo la guianza del Señor, como el Espíritu nos los enseñó. Nos dijo, cuando usted logra identificar el problema, ahora viene la segunda parte. Señor, ¿qué quieres que haga? Hermano, ahí el Espíritu guiará a la persona a asumir la actitud correcta, a tomar la posición correcta.
El Señor lo puede poner a usted a clamar y a interceder. O lo puede llevar a hacer otra cosa. Siempre en base a la palabra y no con un mal espíritu. El Espíritu Santo no obra con un mal espíritu. El Espíritu Santo no divide. El Espíritu Santo no genera contienda entre los hermanos. El Espíritu Santo no predica falsa doctrina. El Espíritu Santo no guarda raíz de amargura contra nadie, ni persigue a nadie. Fíjense, discierna. El Espíritu Santo lo va a llevar a la posición correcta. Muchos lo despreciarán a usted porque siempre el que se queda al lado de la palabra recibe el desprecio del mundo religioso, porque el mundo religioso no le importa hacer la voluntad de Dios porque sus motivos y sus objetivos no están correctos. ¿Se dan cuenta? Por eso hay dos iglesias dentro de la estructura. Están los que Dios usa y están los que no hacen la voluntad de Dios. Hay algunos que no son de Dios y otros simplemente son el patrón que se quedará por fuera. Hermano, pero hay otros que Dios los está moldeando porque quieren hacer la voluntad de Dios. Para llegar a eso, en este mundo tan oscuro, hablando espiritualmente, se requiere que se ore para poder discernir correctamente. Fíjense, cuando el Señor dice, velad y orad para que no, cuando hablan de entrar en tentación, como dice la antigua versión que yo leo, es caer en la tentación. Ojo, velen, orad y velad para que no caigan en la tentación. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual y el diablo va a utilizar todos sus recursos demoníacos para hacer que usted no escale la estatura del hombre perfecto, para hacer que usted no nazca de nuevo y para hacer que usted no se arrepienta de sus pecados. Si usted es una persona que ha aceptado al Señor, comience a construir una vida de oración y de comunión con Cristo para que pueda discernir correctamente. ¿Cuántas vidas uno ha conocido, pero que no discernieron correctamente porque sus motivos y sus objetivos no eran los correctos? Todo motivo y objetivo que no se basa en hacer la voluntad de Dios por encima de todas las cosas está errado. Primero tiene que estar nuestro Señor Jesucristo en todo. El Señor, como dijo el Espíritu la semana pasada, discernió el motivo y el objetivo del joven rico. Él quería algo que estaba correcto. El joven rico quería algo que estaba correcto. Nadie puede condenar lo que él quería. Pero el Señor, el cual conoce lo más profundo de los corazones, Él le dijo lo que decía la palabra. Lo estaba probando. Y él dijo, todo eso lo he guardado de mi mocedad. Pero ¿qué pasa? El Espíritu comenzó a discernir sus motivos y sus objetivos. Y se dio cuenta el Señor que en su corazón de ese joven había un ídolo, que él estaba pidiendo algo que
lo cual no iba a poder recibir porque él tenía algo que estaba ocupando ese lugar. Hermano. Ahora, un joven que obedezca al Señor desde su mocedad y que guarda las escrituras, uno dice, ese muchacho, miren lo que hace el discernimiento, que el Señor Jesucristo nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Cualquiera ve a un joven así, que obedece y que a lo mejor era obediente a sus padres, era respetuoso, porque la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, yo lo he guardado. A lo mejor era el hijo modelo. ¿Quién pudiera decir algo en contra de un joven que se comporte así? Pero el Señor tiene su exigencia. Él quiere una entrega total. Él quiere todo de nuestros corazones, de nuestras vidas. Él quiere una unidad. Él no quiere que usted obre por su cuenta distinto al plan de Dios. Porque si usted quiere unirse al Señor, Dios quiere que haya una sujeción de usted y de mí a Cristo, porque es una relación matrimonial. Se basa en una unión, no se trata de que, bueno, a mí me gusta cierta cosa y cuando yo tenga la oportunidad la hago. No. En la ceremonia nupcial siempre se dice algo, las mujeres estén sujetas a sus maridos en todo. Y eso no se aplica solamente a las mujeres naturales, sino a la iglesia de Cristo, a la novia, a la esposa, como usted la quiera llamar. Debe estar sujeta a su marido en todo. Eso lo dice también la escritura. Cuando él vio que él había algo que no se iba a sujetar a él, el Señor discernió y le dijo, te falta una cosa para que puedas obedecer a tu marido en todo. Hermano, vende todo lo que tienes. El Señor discernió su corazón. Él quería tener un ídolo y tener al Señor al mismo tiempo. Quería tener dos señores en su corazón. Fíjense, él quería tener dos señores en su corazón, pero el Señor lo corrige. La palabra viene a corregir. No se puede servir a dos señores. O amarás a uno y menospreciarás al otro. Si están dos, a uno lo amarás y al otro inevitablemente lo vas a menospreciar. Le vas a dar un precio menor. Por eso el Señor le dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas, no puedes. Tienes que amar primero al Señor. Y si en tu corazón tu motivo y tu objetivo está correcto, entonces pondrás a Dios de primero. Y Dios hará su voluntad en medio de ti. Hermano, pero la escritura dice que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, ese sí era un evangelio duro. El Señor le dijo, si no te vas a sujetar a mí, no me sirve. Hermano, no vas a puedes ser un miembro de iglesia y puedes inclusive ser muy respetado dentro de la estructura de la iglesia. Pero ser de Cristo no puede porque no hay una entrega total. ¿Se dan cuenta? Los motivos y los objetivos no son correctos. Ahora, para poder usted, y eso está relacionado a eso también, discernir el cuerpo del Señor. Si usted quiere formar parte de ese cuerpo,
usted debe discernir correctamente lo que Dios quiere. No se trata de, porque si usted llega a la iglesia y dice, yo quiero ser miembro de esta iglesia para ser un cristiano y yo aquí voy a pagar mis diezmos, todo eso está bien. Pero ¿cuál es tu motivo y tu objetivo? ¿Quieres unirte a Cristo? ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? Puede ser que de la boca digan que sí, pero sus motivos y sus objetivos, su corazón dice no, que no es así. Y si usted viene así a la iglesia, siendo sus motivos y sus objetivos incorrectos, usted nunca podrá recibir el Espíritu Santo, porque la esposa es necesario que esté sujeta a su marido en todo. Usted no puede unirse a Cristo, formar parte del cuerpo de Cristo, si no está dispuesto a poner a Cristo de primero en su vida. ¿Se dan cuenta? Orad y velad, porque todas esas cosas uno las tiene que discernir. Tiene que haber un discernimiento. Primero, como nos dijo el Espíritu Santo, de nuestras vidas. Primero, nuestras vidas deben ser discernidas profundamente. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Por qué vas a la iglesia? Si tus motivos y tus objetivos no son correctos, entonces pídele perdón al Señor y dile al Señor, Señor, yo no quiero ser así. Yo quiero hacerlo correctamente. Fíjense, pídele perdón al Señor en oración. Y el Señor se allegará a usted, hermano o hermana, amigo, quien sea. Si su motivo y su objetivo no es el correcto, es necesario que usted ajuste, que usted haga un cambio en su vida y ponga a Cristo en primer lugar. Vaya al altar, póngase a cuentas con el Señor. Venid y estemos a cuentas, dice el Señor. El Señor es amplio en perdonar. Él está dispuesto a perdonarnos, a limpiarnos, a cambiar nuestra manera de pensar, renovar el espíritu de nuestra mente. Él va a cambiar la visión que tenemos del mundo. Porque si usted tiene afanes por las cosas del mundo, si usted en oración le dice al Señor y le pide, Señor, yo no quiero ser un hipócrita en la iglesia y sobre todo no quiero ser un hipócrita delante de ti, Señor. Yo quiero hacer tu voluntad y el Señor va a comenzar a limpiar. El Espíritu va a venir en la revelación y usted va a empezar a ver claras las cosas, lo que antes a usted le atraía, ya no lo va a traer. Lo que antes a usted le gustaba del mundo, ya no le va a empezar, ya va a empezar a rechazar eso. Si hay cosas del mundo que lo atraen, usted al pedirle al Señor que lo ayude, el Señor va a empezar a hacer una limpieza en su mente para que el corazón pueda recibir la palabra correcta para que usted la obedezca. El discernimiento correcto. El Señor lo primero que lo va a llevar es a orar para que pueda discernir cuándo es Dios. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que eres tú, Señor. Antes yo hubiera protestado y antes yo hubiera formado un escándalo, pero ahora yo sé que eres tú, Señor. Gracias, Señor. Señor, mi carácter me ha traído muchos problemas toda mi vida. Señor, haz algo. Y el Señor viene, el Señor va a responder su oración. Porque ese discernimiento lo va a llevar a discernir sus motivos y sus objetivos. Y cuando esos motivos y objetivos sean limpiados y el motivo y el objetivo de Dios sea
el que esté en su corazón. Usted va a empezar a juzgar y a discernir las cosas y a andar de una manera muy distinta. Hermano, Dios va a sacar todo espíritu de condena. Dios va a sacar todo espíritu denominacional. Dios va a sacar todo espíritu ambicioso. Dios va a sacar todo espíritu de codicia. Dios va a sacar todo espíritu que le estorba a usted para que usted pueda escalar la estatura, para que usted pueda ser un genuino cristiano. Es necesario, porque si no, no va a poder discernir entre lo correcto y lo incorrecto. ¿Se dan cuenta? Por eso, usted, hermano, quien me escucha en esta hora, este mensaje es para usted y para mí y para los ministros también. Porque en la medida en que nuestro motivo y nuestro objetivo sea el correcto, Dios va a poder usarnos en este tiempo en el cual Dios quiere que los que Él llame exactamente hagan lo que Él quiere que se haga. ¿Se dan cuenta? Porque ese pueblo va a procurar hacer la voluntad de Dios. Es un tiempo en que la guerra está arreciando y donde hay más oscuridad. Y ese discernimiento por la revelación del Espíritu Santo va a ser la luz que le vaya mostrando los pasos que usted va a dar en el camino, como dice aquí la Escritura. La Escritura en Marcos 13, cuando el Señor les dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se enternece y brotan hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis hacerse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas el fin, la culminación de todas las cosas. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no sean hechas. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Se dan cuenta? El discernimiento, la oración nos llevará al discernimiento para identificar el tiempo en que estamos viviendo. Si no está eso en usted, usted verá que toda la situación mundial es natural. Usted vivirá vidas naturales. Se inclinará de acuerdo al viento que sople en lo natural. El creyente tendrá sus ojos puestos en la palabra y el Espíritu alumbrará al camino correcto. Este es un tiempo en que las cosas están llegando a una conclusión. ¿Qué está haciendo usted, hermano y hermana? ¿Está usted alineándose al propósito de Dios? ¿Está usted preocupado genuinamente en hacer la voluntad de Dios? ¿Está usted discerniendo correctamente el tiempo? ¿Está discerniendo la hora? ¿Está discerniendo correctamente la condición del mundo? ¿Está usted discerniendo correctamente la condición de las iglesias? ¿Está usted discerniendo el fruto de las iglesias? Lleva su discernimiento a que todo pase por la palabra. ¿Qué está haciendo usted? Sus acciones están siendo conforme a la guianza del Espíritu.
sus motivos y sus objetivos son los correctos. Porque no ha recibido el Espíritu Santo. Porque su vida se pasa de subes y bajas. ¿Acaso usted no está orando y discerniendo correctamente? Esta es la hora para que todos nos alineemos, porque Dios está hablando. Dios ha dicho lo que hay que hacer. En esta hora que estamos hablando, Dios ha dicho lo que hay que hacer. Pero ¿qué es lo que usted quiere? Es lo mismo que Dios quiere. Su posición es la posición de Dios. ¿Está usted en el lugar correcto haciendo la voluntad de Dios? ¿Lo hace con los motivos y los objetivos correctos? ¿Qué fruto hay? Hermano, que podamos en oración pasar ese filtro en nuestros corazones, porque, como decía el hermano Branham, es más tarde de lo que usted piensa. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Cómo el pueblo perece a falta de discernimiento espiritual, no disciernen las cosas que lo rodean y tampoco disciernen su condición. Que el Espíritu Santo pueda tocar los corazones y pueda haber un despertar, una humillación delante de tu presencia. Porque hasta el momento en que no nos humillemos delante de tu presencia, no podremos comenzar. Tiene que haber un reconocimiento, una humillación en tu presencia, reconociendo nuestros errores, que nuestros motivos y nuestros objetivos no fueron los correctos, que no reflejaron tu palabra ni el fruto de lo que tú quieres para este tiempo. Señor, que muchos que están llamados a tener una sujeción total a su marido, que eres tú, nuestro Señor Jesucristo, no lo están haciendo y se comportan conforme a las mujeres del mundo. Oh Señor, ten misericordia de aquellos que son de la novia que tú has llamado, para que podamos todos nosotros en el altar en oración arrepentirnos y hacernos un examen profundo en nuestros corazones para que tú nos hables, para que tú muestres el error y podamos tomar las decisiones sinceras y corregir todo motivo y todo objetivo que esté errado. Esta palabra no volverá a ti vacía, hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a otra enseñanza del Espíritu Santo en la palabra para que su discernimiento sea el correcto. El Espíritu, al darnos la palabra, alimenta el fundamento de nuestras vidas para que el discernimiento sea el correcto. Porque Dios habla a través de sus siervos. Y si usted quiere escuchar al Espíritu Santo hablando todos los días a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, también hora de Venezuela, la oración en el tabernáculo de Benecer. Porque se está pidiendo lo que el Señor ha revelado que Él quiere que el pueblo pida. Un derramamiento del Espíritu Santo. Yo he oído a antiguos predicadores, ancianos, pedir tímidamente un renacimiento espiritual, pero no tienen la fuerza para pararse, porque el ministro es el que tiene que decir, es por aquí, todos vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero no hay discernimiento, hay debilidad, hay compromiso, porque sus motivos y sus objetivos no son los correctos. El Señor en su misericordia nos ha revelado su plan. Y si usted quiere hacerse un examen profundo, este es el mejor lugar.
en la oración para poder alinearnos al propósito de Dios y ser instrumentos para el propósito de Dios. Les invitamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana la predicación de la palabra a través de nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona. La predicación, la revelación que viene de un hombre que se ha humillado en la presencia del Señor y quiere hacer la voluntad del Señor. Y para usted saber eso, usted tiene que discernir espiritualmente por la palabra. Ojo, para usted saber que esto, lo que estoy diciendo es verdad, usted tiene que discernir por el Espíritu Santo en base a la palabra. Y allí usted sabrá. Todo a través de las redes sociales. Están invitados para que escuchen la predicación de la palabra los domingos a las 9 de la mañana por las redes sociales, YouTube, Facebook, la radio Ebenecer y por la página de la iglesia www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, el discernimiento y la oración es lo que nos va a ayudar para poder caminar en esta oscuridad espiritual en la cual estamos viviendo. No vamos a poder ver nada. Vamos a abrazar o a aceptar algo que no es su voluntad. Vamos a guardar cosas en nuestro corazón que no es lo correcto. Y vamos a movernos en base a motivos y objetivos errados pensando que es Dios. Hermano, eso sí es triste. Que usted base su fundamento en un motivo y objetivo errado. Y como no tiene o no ha desarrollado la revelación y el discernimiento espiritual, usted cree que está en lo correcto. Que el Señor nos ayude a todos para alinearnos al propósito de Dios, al plan de Dios. Humillémonos en la presencia del Señor para que el Espíritu pueda hacer una profunda limpieza en nuestros corazones y en nuestras mentes para que podamos servirle al Señor conforme a como Dios quiere. Que el Señor Jesucristo, el cual es el pastor de la iglesia de Cristo, la cabeza, el esposo, quiere que el pueblo haga su voluntad. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.